Bueno, Manolo, sensacións, nada, non queda nada. Conta atrás activada hoxe oficialmente. Como chegades, como estades, así a bote pronto, que se Bueno, che pasa pola cabeza? queda muy poquito ya, como bien dices. En nuestro caso nos quedan 2 sesiones de entrenamiento, prácticamente detalles. La preparación ya está hecha. Sensaciones, es difícil de calibrar, puesto que no hay sensaciones de competición, evidentemente, porque no hemos jugado ningún partido, tampoco los amistosos, que te pueden dar pistas un poco más concretas. En este caso, si nos ceñimos en la comparativa al nivel medio de los entrenamientos que hacemos en la liga habitualmente, yo estoy contento. El equipo está entrenando bien, está entrenando a buen ritmo. Creo que venimos con la preparación suficiente como para afrontar el partido con garantías. Pero bueno, sí que es verdad que existe esa incógnita de cómo va a resultar el partido una vez que nos pongamos a ello. El escenario, yo creo que no hay mejor escenario para poder jugar esto, ¿no? Sí, mejorable, la verdad que sí. Lamentablemente no podemos contar con la participación de nuestra afición y nuestro público, y en nuestro caso, en el caso del Barco, que es la primera vez que se ve en esta situación, pues es una auténtica pena, porque cabía la posibilidad de que los aficionados pudieran disfrutar en directo de la opción de ver el partido, y por otro lado también nosotros sentir su apoyo. Pero bueno, hay que adaptarse, las condiciones son excepcionales, todos lo sabemos, y nada, hay que asumirlo y nada más. ¿Favoritos? Favoritos es muy complicado. A ver, si tenemos en cuenta el rendimiento de los equipos en el transcurso de la liga regular, pues evidentemente el Compostela y el Orense han demostrado tener más regularidad y más potencial. A un partido, pues bueno, es más difícil hacer ese tipo de pronósticos y de cálculos. Evidentemente cada equipo tendrá sus opciones, habría que calcularlas. Bueno, nosotros tenemos las nuestras y lo que vamos a tratar de hacer es explotarlas intentando alcanzar el objetivo. Gracias, Manolo. Gracias a vosotros.